anem a corregir el 20 funcions, aleshores tenim aquí l'enunciat i un code sculpture. Val, aleshores faig així i obro el code sculpture. Diu funció que pren com a paràmetre una llista, sí? Heu d'entendre aquesta gramàtica. Perdona? Sí, vale, gracias. Pongo el 3, ¿vale? Vale. Entonces, la función se llama defOrdena, ¿sí? Donde le entras una lista L, si queréis le llamo lista o L, ¿sí? Y hay que ordenar. Entonces, esto lo hablamos ayer, que no tiene sentido que hagáis return L.sort. ¿Recordáis por qué, no? Porque esto da none. O sea, que si yo ahora digo imprímeme, ordena una lista que es, no sé, 4, 13, 1, 25, ¿sí? Bueno, a ver, tengo que cerrar otro nuevo. Digo esto, me da none, porque sort en verdad no retorna nada. Pero en cambio, si dijera imprímeme lista, me la ha ordenado. ¿Vale? Imprímeme, perdón, mira, voy a hacer una cosita. A la llista li dic això, para poder parametrizar. Es esta de aquí. La lista es, aquí le paso L. Llista, perdó. Y aquí, fíjate qué maravilla. Vale, aunque Van Rossum no nos habló de esto, a mí me gusta hacer una línea de cada. Lo ejecuto y veo dos fenómenos. Que esta función ordena la lista, pero el return es un cagarrote. Entonces, lo que habría que hacer, pues... Sí, clar que va. El primer print és el que dona none. Dona none perquè sort ordena una llista però no té return. Si miréssim la funció sort o el mètode sort, no té. Per tant, de fet, aquesta era una variant, sí? Però que té un problema. A veure si el sabeu. Si donaríem per bo el problema, però és que t'ha modificat la llista original. Com ho faríem? Per tant, una de les variants és aquesta, Una altra quin és? Return L. No? Que te l'ordeni i te la retorni. Però no és obligatori. Això és només si vols fer alguna cosa amb el return. Per tant, variant 1, aquesta. I heu d'aprofundir per veure la diferència. Variant 2, sense return, perquè igualment ens ordena la llista. Això sí, dona un none si intentes imprimir el que doni ordena llista. Llavors dius, entonces, ¿cómo la llamaré? Pues sencillamente la llamaré así en el código, que te ordene la lista. Es como cuando pones lista append. No te hace falta ni hacer print ni asignarlo a lista 2. Lista 2 igual a ordena lista no hace falta. Solo dices que te ordene la lista. Das una orden, porque esta función no retorna, solo hace algo. ¿Vale? Entonces, esta es una variante. Siguiente variante, que te retorne la lista. Bueno, esto estaría bien,
no solo cuando quieres ordenar la lista, sino cuando quieres asignar el resultado a una nueva lista, por ejemplo. Entonces, claro, como quieres asignar el resultado, ¿sí? Problema que, y esto es lo jodido, también nos ha modificado la lista original. Nos la ha ordenado. ¿Cómo podríamos hacer? Crear una lista sin modificar la original. De hecho, fíjate, le llamaré original. Y a esta le llamaré ordenada, para que lo entendamos. No quiero que la original se modifique. El problema es que tanto en esta versión como en esta, la original se modifica. O sea, si yo te digo cuánto vale ordenada, ¿vale? Porque aquí hay un return de la lista, también resulta que te he modificado la original. Hostia, pues como que ya no es la original. La original era desordenada. ¿Cuál es la solución? Os lo dije. Que crearais una lista y dijerais que es igual a la original que te entro en la función, dos puntos. Ahora me ordena resultado y retorna resultado. Esto, señores y señoras, no modifica la original y sí te crea, ¿vale? La original es la misma. Entonces, quizás esta es la versión más limpia si lo que quieres es mantener la original. Por tanto, versión 1 es esta, versión 2 es esta, aquí modificas la original, y versión 3 LSort. Pero ya no tiene sentido asignar a ordenada a ordena original. ¿Por qué? Porque da none. ¿Por qué da none? Porque no tiene return. Entonces sería esto de aquí. Pero te he modificado la original. ¿Sí? Voy rápido a la segunda y al final de todo me comentáis vuestra versión en alguno de los códigos que sea un cambio significativo, que también es bonito. Función que toma como parámetro una lista de números y retorna la suma. Vale. Esto también es relativamente sencillo. Tengo la original y quiero la suma. Aquí sí. Quiero, por ejemplo, imprimir la suma. ¿No? Entonces, si la quiero imprimir, tiene que tener un return. Entonces, se llamará suma. Acumularé esto en una variable llamada suma, si quieres, y diré for número in L, añádele a suma número. Problema, que alguno me mete el return aquí. Si me lo metéis aquí, ¿sabes qué resultado dará? 4. Porque cuando se encuentra el return, ¿lo veis que solo añado el primero? Pues ya saldría, ¿eh? Si quiero, que esto lo he visto, que me sume todos los números, el return tiene que estar a la altura del for. Tampoco aquí, porque no funciona, tiene que estar no a la altura de def, sino del código. Entonces, esto me dará la suma entera, 4 más 13 más 1 más 25. És a dir, 18 i 25, 43. Pero si lo pongo aquí, se sale
en el primer bucle. Da 4. Vaya, que si esto es 43, da 43. Si esto es 111, da 11. Porque te coge el primer número de la lista, te lo suma a la variable suma y ya retorna. Y al encontrarse el return, sale de la función. Entonces, era aquí. Bueno, por suerte aquí, lista no se ha modificado. Solo he sumado sus elementos. Ahora, esto lo puedo printar o añadir a una variable. ¿Vale? Y decir, imprímeme suma. Y lo hará. 50, 26, 27, no, perdón, 24, 25 y 25, 50. Pero no podría hacer esto si no hubiera return. Si no pones return, te hace la operación, pero no sabes dónde está el resultado. Tiene que haber un retorno. Digas, share. Sí, pero esta no es tan educativa. Bueno, a ver, es la más perezosa porque estamos en una etapa donde queremos aprender bucles for, pero es verdad que las listas tienen una cosa llamada sum, que ya nos da el resultado, ¿de acuerdo? O sea que también estaría bien así. O sea, entre todos los métodos hay uno que se llama sum, ¿vale? O sea, esto para probar estos métodos, abrís el Python, cogéis una lista y sabéis que la sum de lista es 6. O sea que las listas tienen una cosa que se llama sum. ¿Vale? Pero como no lo he dicho en la chuleta, era para trabajar con bucle for. Añadir. Vale. Ejercicio 3. Bueno, función que toma una lista de números y retorna la suma de sus cuadrados. Poco cambiaré, solo que en lugar de sumar, ¿sí? Suma quadrats, ¿qué será? ¿Cómo cambiará? Pues que lo que sumaré, como voy a sumar sus cuadrados, es número por número, ¿no? ¿Estáis de acuerdo? Que lo que voy añadiendo hay que leer función que toma como parámetro una lista de números y retorna la suma de los cuadrados de sus elementos. Sus elementos que estoy recorriendo son cada número que tenga la lista, pues lo que añado es número por número. O, como me preguntaba Fran, número al cuadrado, que es 2 símbolos por, es el cuadrado. ¿Vale? Entonces, esto da 916, que es 121 más 169 más 1250 más 1. Bueno, el cuadrado 25 por 25, perdón, me he equivocado, es 625. 625 más 121 son 746. Más lo que dé 169 más 1. ¿Vale? ¿Sí? ¿Se entiende esto? Si calláis, ¿qué es? ¿Que está entendido o que no está entendido en absoluto? ¿Qué significa? Me salen gallos y todo.
¿Qué significa? ¿Que no lo habéis entendido? Así, yo aquí lo que digo es que el resultado de una función con return se puede asignar a una variable o, si solo quieres ver su resultado, imprimirla solo. ¿Vale? Puedes hacer las dos cosas, solo imprimirla o almacenarla en lo que cuando tienes return no tiene sentido, si lo que interesa es lo que retorna, es esto de aquí. Porque aquí te calcula la suma de cuadrados, pero no lo estás ni imprimiendo, ni está impreso, ni asignado a nadie. Bueno, el 4, que es el cubo, como alguien se ha dado cuenta, suma cubos, ¿vale? Suma cubos, sí, en lugar de poner esto, ponemos esto. Y alguien dirá, ¿por qué tanta matemática? Pues porque incluso para hacer Big Data o para hacer bases de datos, tienes que ponderar qué importancia tienen tal palabra o tal criterio y hay que hacer pequeñas matemáticas. Hay fórmulas de ponderación de la importancia de una variable en un texto o de una palabra o de lo que sea. ¿Vale? Entonces, lo ejecuto y da 19.154. El 5. Función que toma como parámetro una lista y retorna su valor mínimo. Bueno, es especialmente tontita. Esta función se llama minim y su código lo podéis elaborar y alguien dirá, pero entonces, o sea, podemos elaborarla y decir que esto es igual al min de lista. Fin del código. ¿Estáis de acuerdo? ¿Qué puede ser esto? Pero bueno, alguien dirá, pero no has dicho que lo desarrollemos, calamidad. ¿Vale? Alguien dirá, no has dicho que lo desarrollemos. Pues bueno, ¿cómo sería el mínimo? Pues empezarías con un mínimo, ¿vale? Que ahora veremos con qué empieza. Y dirías, for num in lista, y esto ya lo hicimos una vez. If num és més petit que mínim, el nuevo mínimo, ¿quién será? Este número. ¿Os suena esto? Y finalmente retornas mínim. ¿Con quién empezábamos? ¿Lo recordáis? Con el primer elemento, L, 0. O sea, coges el primer elemento de la lista. Al ser una lista, ¿cuál es el primer elemento? L, 0, ¿no? Entonces, por cada elemento en la lista, si el número que estoy mirando de la lista es más pequeño que el mínimo, pasa a ser el mínimo ese número. ¿Os suena? ¿Lo veis lógico? Això és supernet, li pots passar la llengua. Sí, sería más net. Vale, qué listo eres. Es más limpio, pero más complicado. ¿Cómo dirías que no te coja el primero? Pues dirías que te coja la lista del 1 en adelante. Ara lo ves limpio? Ho veus net com una patena? Yes, sir. Agafes el primer de 0 i com que ja l'hem tingut en compte,
dius que vols que només et miri la subllista, que a la vegada és una llista, des de l'1 en endavant. Per què? Perquè el 0 ja he inicialitzat que era mínim. Y algú dirá, ¿y por qué no inicializas el mínimo con 0 o con otra cosa? Porque es un poco chapucitas. Porque nunca sabes si lo aseguras. En cambio, sí que estás asegurando cogiendo el E0. Entonces, os dejo 30 segundos, un minuto, para que me miréis la limpieza de esto. La lista es L, el primer elemento es L0, entonces hago lo siguiente. Digo que el mínimo, cojo el primer elemento, de hecho, y lo almaceno en una variable llamada mínimo. Y ahora te examino el resto de elementos de la lista desde el índice 1 en adelante, dado que el 0 ya lo he considerado. Si el número que estoy mirando es más pequeño que el mínimo, que en el primer paso es L0, el mínimo pasa a ser el nuevo mínimo, el número que había, en lugar del L0, por ejemplo. ¿Sí? Si no, se queda con el L0. ¿Sí? Ahora es limpio como una patena, que es lo que volia el company. Porque si solo pongo L, vuelvo a analizar L0 y es una trivialidad. El primer elemento es justo el que está en la posición 0. ¿Vale? Entonces hago así y ya está. Pero para hacer esto tenéis que dominar la gramática de Python. Para poder hacer cosas tan limpias, tenéis que ver que de una cadena o de una lista, si obviáis el primer elemento, pasa a ser del 1 en adelante. Porque la posición 0 no nos interesa, porque ya la hemos considerado. Entonces, para poder hacer esto, tenéis que ser muy dominar los fundamentos. ¿Vale? Y alguien dirá, pero acabamos antes diciendo min de la lista, ¿no? Vale, pero sabéis que para ver que la gente domina algoritmos, en muchos cursos, bueno, en muchos no, en pocos cursos, porque hay una idea malentendida del pragmatismo. Si ya la función min funciona ya, pero te dice el profesor, no puedes utilizar la función min para ver si dominas los algoritmos. Y esto es básico. Igual que el curso primero de Big Data se llama algorítmica de Big Data. ¿Vale? Entonces, esta versión es la que está más currada. Es probable que uno nuevo no tenga en cuenta esto que ha dicho y haga esto de aquí. Si lo haces, no está mal. Solo haces un paso de más. Bueno, pero ridículamente más lento. Solo que a ti intelectualmente te satisface más. A ti intelectualmente te satisface más. ¿Vale? Este es el del mínimo. Y el del máximo. Pues más de lo mismo. Versión 1. Retórname el máximo de L. Pues ¿qué será? Max de L. ¿Sí? En este caso debe ser el 25. Función elaborada. Així funciona amb lletres i tal, però com ens ensenya l'exercici, heu de tenir clar que el que ens està donant són llistes de números. Per tant, si després ens diu no hi podria haver lletres, és un exercici mal format. D'acord? O sigui, el que ha fet l'enunciat no ha sigut concret. Només ens demanaven això. I aquesta pràctica és molt bona de cara als clients, també.
Tu què vols? T'asseus amb el client, fent un menú, fent un entrepà, el que sigui, amb un paper, i ell t'ho va explicant tot. I tu li fas preguntes per insistir, no vols això, no vols això altre, si vols això, si vols això, si vols això. I només fas allò. D'acord? És un consell, perquè si no, fas regalets que no t'ho valoraran, perquè a vegades és com donar margarites als porcs. Amb tota l'estima que li tinc als porcs. Senzillament és que les margarites potser no les valoren. Vale? Aleshores, com seria el màxim? Pues, si no me equivoco, si lo elaboro diremos, mira, el máximo es L0. Y digo, si num és més gran que màxim, màxim serà aquest num. Retorna'm finalment el màxim. Vale. Vale. Ara. Aquí tornem a fer la mateixa lògica. Diem, el primer màxim es igual, meto en la cesta de máximo al primer elemento de la lista. Y de ahora en adelante miraré todos los números sin tener en cuenta el primer elemento de la lista. O sea, de 1 en adelante, no de 0 en adelante. Y ahora, si el número que examino es mayor que máximo, va a pasar a ser el nuevo máximo. Finalmente, que me retorne máximo. ¿Qué sería el error cuando eres novato o novata? Meter el return a esta altura o a esta altura. ¿Se entiende o no? Porque no te mira todos los elementos de la lista. La única solución para que te mire todos los elementos de la lista es meter el for aquí. Dado que la primera vez que se encuentra el return ya sales de las funciones. Esto es importante. ¿En una función puede haber varios returns? Sí, en función de un if. If tal, retorna tal. If cual, retorna tal. ¿Se entiende o no? O sea, puede haber, pero está claro que cuando encuentres un return, significará que ya te sales de la función. Entonces, si me intentas a otras alturas el return, no terminarás el bucle for, porque se saldrá en alguno de los pasos. Es por eso que el return tiene que estar después de que se haya analizado o terminado todo el bucle for. ¿Sí? Este es el ejercicio 6. El 7. Función que toma una lista y retorna en orden invertido. ¿Vale? En orden invertido. Si no me equivoco es la función reverse. Entonces, solución. Inverteix. ¿Sí? Pues podríamos decir retorna, ¿sí? L, no, ¿cómo sería? Reverse L, no me acuerdo, o L.reverse. Vale. Vale. Pero esto vuelve a pasar lo mismo. Reverse, ¿qué hace reverse? Fa cosas, pero no tiene return. Entonces, primera opción, hacer esto, Danone. Entonces sería que me invierta y lo que quieres imprimir es original. Pasa lo mismo que el sort. Entonces te lo ha puesto el primero el último y el último el primero. Versión 2.
¿Cuál sería? L reverse y return L. ¿Qué tema hay? Que ahora sí, que nos hace lo mismo, pero como tiene return, podría asignar el resultado a L invertida. Entonces, haríamos dos cosas. Modificar la original y asignar, ¿no?, L invertida. Y alguien dirá, ¿y por qué haces una función pudiendo directamente hacer el reverse? Bueno, porque estamos en funciones. ¿Vale? Básicamente. Entonces, lo que quieres imprimir es tanto L invertida como original. ¿Vale? Pero, dime, Juan Francisco. No, en el momento que pone return sí que devuelve. Acabo de poner return L. Si no le pongo return, ahora sí que no devuelve nada y ya te hace el cambio. Pero yo puedo decir que igualmente me retorne la L. O sea, es opcional, es redundante. Si quieres es redundante, pero en el momento en que yo le pongo return ya devuelve. Como si lo que dices es que quiero que retorne la palabra ajo. Entonces te invertirá y aparte retornará ajo. Sí. No, a ver, aquí dice, vale, no, en orden invertido no es ordenado de mayor a menor. Es invertirlas, solo entiendo. ¿No? Entiendo, yo he entendido que es el reverse, ¿no? No es el sorted. Esto solo es invertir, creo. Problema. A ver si lo veis. Que machacas la original. ¿Cómo se soluciona? Ya lo sabéis. R, ¿no? O sea, invertida o resultado a qué es igual. A la lista y retornas, ¿sí? ¿Retornas qué? Resultado. Perdona. Resultado lo invierto ahora. Y retorna resultado. Vale, entonces, ahora la original te la ha dejado igual, pero te ha conseguido una lista invertida. Pero la L, la original, no te la ha modificado. ¿Sí? Otra cosa que debéis saber es que esta variable resultado solo existe dentro de la función. O sea, si aquí fuera dices imprime resultado, te dirá que nanay, porque resultado solo se ha definido aquí y solo existe aquí. Es una variable local dentro de la función. Bueno, lo bonito es que estoy grabando este vídeo. Entonces, puedes coger una hoja vacía y antes de que te dé el resultado yo, intentar hacerlo tú en pelado, entendiéndolo, ¿vale? O sea que podéis trabajar los vídeos. Esto en Coursera, yo sé lo que significa trabajar los vídeos, que es visionarlos veces y veces y veces y veces. Hice un curso de Coursera, el más difícil que he hecho en mi puñetera vida, se llama criptografía, con un profesor judío. Esto es lo más chungo, yo creo que se levantan todos los días, dicen, por Israel, el pueblo elegido. Entonces, este Dambone, se llama Dan Bone, pues es una bestia parda. Bueno, pero no con, o sea, directamente lo he querido igual que lo he odiado.
¿vale? Porque para él parece que es muy fácil todo y no lo es. ¿De acuerdo? Entonces, allí vi lo que significaba mirar los vídeos una y otra vez. Y cada vez entendiéndolo más. La primera vez un 20%, la segunda un 30%, la otra un 60% y hasta el 80%. Al 100 no llegué, tú. I tant. I això, no acabar els llibres no vol dir que no siguis lector. El que passa és que si la teoria que et dona aquest col·lega i les preguntes i tot està basat en aquest puñetero vídeo, pues me toca, si dura 20 minutos, cascarme 5 y los 5 primeros y luego 10, o sea, no digo que no sea doloroso. El problema es que estamos estamos muy enganchados al placer inmediato. O sea, yo no te he dicho en ningún momento que me cagué en sus vídeos, en él y en nadie de su familia, menos en su madre. ¿Vale? ¿Vale? Pero no he dicho que no sea doloroso. Pero sí, empezar libros, yo lo he pensado, empezar libros y no terminarlos no quiere decir que no seas lector. ¿Vale? Era tu primera pregunta. Sí, pero que conste que era muy doloroso ese vídeo. ¿Vale? Era muy doloroso. Vale. Entonces, bueno, este es el ejercicio. Entonces debéis recordar que si queréis invertir y tal y no modificar la lista original, siempre podéis asignarla a una nueva lista, con esta gramática, ¿no? La lista, vale. Alguien no entenderá o se va a liar y pensará que él quería poner original aquí. Porque como a quien se le aplicó la función es a original, ¿verdad? Tenéis la tentación de ponerle a la función el mismo nombre, ¿no? Bueno, pues no os liéis. Si es una lista, llamadle L. Y si es una tal, o sea, da lo mismo que le des de comer aquí, en concreto, la lista original. Tú no hace falta que al definir la función le llames original también. ¿Vale? 8. Aquí la gente se lía, porque cree que es asignar los números, los números pares. No, era las posiciones pares. Entonces, ¿cómo se hace esto de aquí? Def parell. Pues, ¿qué es otra lista con solo los elementos en posición par? Pues ya está, más fácil no me lo puede poner. Hago una lista en blanco y por narices tengo que recorrer la lista con un range. Y digo, for posición in range len L, ¿sí? If posición, ¿sí? If posición es igual a 0, resultat happen, y aquí ya es otro nivel. Aquí alguno o alguna ya se me han muerto. No pasa nada. Ahora lo recuperamos. Y finalmente retorna resultado. Ahora le llamo, ¿sí? Le llamo a parells y parell de original. Entonces imprime parells y imprime original. Vale, imprime parells. Sí. Entonces, este ya es jodido. Si alguien me lo saca, ya tiene otro nivelito. Se ha pasado la tercera pantalla del videojuego ya. Haciéndolo así. Ahora haremos otra variante.
Pero el que haya hecho esto, sin problemas excesivos, ya se ha pasado otra pantalla. Digues, clar, estàs mirant si l'element és parell, no la posició. Llavors, aquí el problema és que per accedir a les posicions, no els valors, para acceder a las posiciones, tienes que utilizar rango. Y esto de aquí era el módulo, era que la posición sea par. Vale, otra forma sencilla. Vale, hay una cosita. Problema de este código, que haces dos veces, o sea, haces todos los índices, sabiendo que solo irá por los pares. ¿Sabes cuál era otra forma? Decir que empiezas desde 0 hasta len de L en pasos de 2 en 2. Y entonces solo añades empiezas con la posición 0, como el step es 2, luego vas a por la 2 y así hasta el último elemento. Que ya sabéis que como vale en L, ¿vale? Entonces aquí le quitas la lógica chunga y haces la mitad, porque empiezas por 0, vas hasta longitud de L-1, de hecho, porque aunque ponga len L, el stop no, ¿vale? O sea, tenéis que recordar que la función range, ¿qué hace? Range de start, stop, step. O sea que va desde start más 1, hasta, bueno, start más 2, según el valor del step, ¿no? Hasta stop menos 1. Si el stop es 2, el step es 2, hace esto. Empieza con el start, ¿no? Luego start más 2 y así hasta que stop menos 1, ¿no? No puedes superar a stop menos 1 en verdad, porque no está el stop incluido. Entonces, esto también necesita bastante Python. Esto necesita bastante Python también. ¿Vale? O sea que lo podréis revisar y os recomiendo que lo trabajéis. Vale. Seguimos. En posición impar. A ver, perdonadme. Me estoy esforzando a esta hora y ahora, por poquito flojo que habléis, me disperso un montón. Mira, si es por posición impar, cambia la lógica muy poco. Es, si queréis, de 1 en pasos de 2 en 2, ¿no? Se entiende que coge el primer índice o la primera posición, ¿no? Y entonces, ¿qué nos dará? El 13 y el 25, que están en la posición 1 y en la posición 3. ¿Se entiende esto? Si no decís nada es no, que lo sepáis. Pero claro, no puedo forzar. O sea, si no decís nada es no. No se entiende. ¿Eh? Vale, hasta mañana. Otra opción. La opción difícil, ¿cuál era?
for position in range de la longitud, if posición módula 2 igual a 1 o diferente a 0, resultat append L posición. El problema es que aquí haces el doble de bucles, ¿no? Porque no los coges los... O sea, tú en teoría sabes que es el 1, el 3 y de esta manera los estás analizando absolutamente todos. Por eso tienes que meter un if. ¿El què? No, aquí mira justament que la posició sigui imparell. Que un imparell, quan el divideixes per 2, sempre dona resta 1. La divisió per 2, això vol dir el resto de la división por 2. La división por 2 solo tiene dos restos posibles, 0 o 1. No, també es pot fer que sigui diferent a 0, que també ho ha dit el Fran per allà. També pots dir que sigui diferent a 0. Vale? Però és que en veritat només hi ha dues possibilitats, no? El 0 o 1. És la condició d'imparell, que ho sabeu, que ho sapigueu. Per exemple, vale? Seguim. Clar, començava amb 1 fins a... No. Quin és l'últim índex d'una llista? L'end-L menys 1. Però l'stop mai s'inclou. Vale, va des de l'índex 1 que no es passi a l'end-L menys 1. Per això posem l'end-L. Si aquí fotessis l'end-L menys 1, estaries només arribant fins a l'end-L menys 2, perquè l'stop no està inclòs. És excloent l'stop. D'acord? No. Si tu en el range dius l'end-L menys 1, només t'arriba fins a l'end-L menys 2. I això no ho volem, perquè l'última posició és l'end-L menys 1. Per això hem de posar aquí en el range l'end-L, perquè ens arribi a l'end-L menys 1. Que aquesta és la mala passada. Val? Aquí, funció que pren com a paràmetre una llista de números i retorna amb el número de dígits. Bé, aquí he mirat la solució que ha fet algun company i m'ha semblat intel·ligent. Mireu, la idea és la següent. Mira, què és el número de dígits? Claro, por ejemplo, el menos 11, ¿cuántos dígitos tiene? Bueno, son 2, pero si tenemos en cuenta el menos, de alguna manera se forma con... O sea, aquí es distinto, podemos ya liarla, pero hagamos la primera versión. Imaginad que los números negativos, el menos es un dígito, ¿vale? Que es falso. Pero como primer acercamiento, el 13, ¿cuántos dígitos tiene? 2. El 1 tiene 1 y el 25 tiene 2. El problema es que de los números yo no sé poner los dígitos. Ostras, pues ¿qué tal si hiciera una astucia? ¿Sabéis qué astucia es? Mira, esto os va a gustar. For num in
L, resultat append la longitud de la string de num. Ostras, te he convertido el número a string y te he medido cuánto mide una string. O sea, de un número entero, yo no sé hacer la string. O sea, un número como 13, en cambio sí que puedo hacer la len de la cadena 13. No sé si me explico. Entonces, no te estoy modificando la lista, solo estoy añadiendo qué sería la string de un número, de cada uno de los números, y calculo su longitud. Ostras, pues ya lo tengo. Mira, el menos 11 me da 3, el 13 me da 2, el 1 me da 1 y el 25 me da 2. Si considero que el menos no es un dígito, podría poner una lógica. If num es más pequeño que 0, resultat append, a ver si alguien lo sabe, la len menos 1. Else resultat append ¿qué? Lo que tenía antes, la len. Qué fuerte, ¿no? Si es negativo, le quito un dígito, porque considero que el menos no forma parte de los dígitos. Ara mirarem més cosetes, ¿sí? O sea, si es negativo, ¿sí? Hay un compañero que ha hecho una cosa que podría hacer una cosa, podría quitar el menos para calcular los dígitos antes de mirarlo, ¿no? O sea, podría decir, no me lío y digo, num igual a num, no, bueno, sí, porque no asignaré punt replace el menos por nada. Entonces, y ya metes del tirón la lógica esta de aquí. Que he hecho mal. Ah, porque num no es una string. Vale. Vale. Pues mira, aquí puedo decir, vale, no. Tengo que decir string de número, ¿no? A la string de número le quito y entonces lo que añado que es, como es una string ahora, len de número. En el sentido de que num es un número, lo tengo que pasar a string antes. O sea, ¿cómo se pasa una string a entero? Con int, ¿no? Pues ¿cómo se pasa un entero a string? Con str. Bueno, este tenía un poco de mala leche. El 11. Bueno, este sí que es fácil, ¿no? Porque es prima. Función que toma una lista de cadenas y retorna la longitud. Bueno, esta es un poco tontita, porque tienes una lista de cadenas, ¿sí? Longitud, ¿sí? Entonces, for cadena y lista, ¿qué hago? Resultat append del tirón, ¿no? ¿Qué tengo que añadir del tirón? Len de
Hombre, no. De cadena. Len de cadena. O sea, de cada cadena. Entonces, si dudáis en esto, pues dar cera, pulir cera, ¿eh? Tant li fa. Cadascú sap com ho viu. Però el tema és fotre-li canya. Sí, sí, però és més liaos. Però sí. Sí. Quan us vaig dir que s'ha de fer en posició? Quan busques la posició o quan vols modificar una llista en ella mateixa. Si en canvi ho passes a un altre lloc, a una altra variable, en aquest cas a resultat, no cal que ho facis per posició. Doncs, si fos amb el range seria for posició in range len L resultat append len de L posició. Ja està. No, en aquest cas ja el que t'entra L ja t'han dit que és una llista de strings. Aquí no hem de fer cap conversió, perquè et deixa clar que el que entra és una llista de strings. Per tant, del tirón fem això. Sí, clar, llavors el que has d'afegir no és la posició, sinó la longitud del valor. Sí, el valor. Aquí arribes al valor cridant a L posició. De l'altra manera, arribes al valor directament. Sí. Sí. No, si poses for cadena t'agafa cada element, tota la cadena sencera d'aquesta. Ah, sí, t'agafaria cada caràcter. Vale. 11. 12. Llistes en minúscules. Bueno, esto ya es chorradita, porque es cadena punto lower y no cambia nada. ¿Estáis de acuerdo o no? Vale. Se llama, bueno, imagínate que se llama minúsculas, ¿no? Minúsculas. Minúsculas. Entonces, la original es esta y minúsculas es esta. Y en mayúsculas, el mismo código pero con UPER. ¿Lo veis o no? ¿Sí? Y todo concatenado, todo junto. Ostras, aquí deberíais saber que la suma de strings, por ejemplo, se puede hacer con el método. ¿Con el método qué? Join. Suma de strings, hay que dominar los métodos y saber que te retorna
el punto join de lista. Fin del código. Esta es una. O sea, esto es unir los elementos, las cadenas de la lista con nada. Si pones una arroba, te los unirá con arroba. Vale, pero no hace falta hacerlo así. Podríamos decir, inicializar un resultado, una cadena vacía, y decir for cadena in L, ¿qué? Resultado más igual a cadena, y que te retorne ¿qué? Resultado. Si dudáis en si retorna cadena, resultado, tenéis que hacer la prueba de volver a pensar las cositas. ¿Qué significa cadena en L? Pues ahora esto, ahora esto, ahora esto, ahora esto, y en cada bucle te voy añadiendo al resultado cada uno de estos elementos. ¿Vale? Pues hoy llego hasta el 14, si no, no me da tiempo de enviaros el vídeo. Entonces lo que hago es, corto el vídeo.